¿Te imaginas el Imperio Romano temblando ante la furia de los bárbaros? Visigodos, hunos, vándalos. Descubre cómo estos pueblos cambiaron la historia para siempre. Aprende sus tácticas y su impacto devastador. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina por un momento la grandeza de Roma en su apogeo, sus imponentes legiones, sus majestuosas ciudades, su compleja red de carreteras, un imperio que parecía eterno. Pero incluso el sol más brillante se desvanece, ¿verdad? Y en el horizonte emergían sombras, tribus poderosas que vivían más allá de las fronteras del imperio, con culturas y costumbres diferentes a las romanas. Estos pueblos, a menudo llamados bárbaros, no eran una amenaza unificada, sino una colección de grupos con sus propias rivalidades y ambiciones. Los visigodos, por ejemplo, inicialmente aliados de Roma, se vieron obligados a migrar debido a la presión de otros grupos. Su fuerza y su experiencia militar los convirtieron en una amenaza real. Mientras tanto, los hunos, bajo el liderazgo del temible Átila, emergieron desde las estepas asiáticas como una fuerza devastadora. Su movilidad y ferocidad eran legendarias, sembrando el terror allá donde pasaban. Recuerda que estos grupos no eran monolíticos. Dentro de cada tribu existían diferentes facciones, alianzas cambiantes y conflictos internos. Estos pueblos, con sus diferentes culturas y motivaciones, compartían un objetivo común: la búsqueda de tierras fértiles, recursos y la oportunidad de construir su propio poder. Pero su avance no fue un simple desplazamiento, sino una lucha constante por la supervivencia y la dominación. Eran guerreros experimentados, con tácticas de combate muy diferentes a las de las legiones romanas, lo que hizo que la amenaza fuera aún más peligrosa. Su resistencia y capacidad de adaptación se convirtieron en su mayor ventaja. La grandeza de Roma, por lo tanto, se enfrentaba a un desafío sin precedentes. Pero el imperio, ese sol aparentemente eterno, comenzó a tambalearse. ¿Sabes quiénes fueron los primeros en hacerle sentir su poder? Los visigodos. Imagina estas tribus germánicas, inicialmente aliados de Roma, empujados hacia el sur por las invasiones de otros pueblos. Su migración fue un éxodo masivo, una oleada humana buscando nuevas tierras, presionando las fronteras del imperio con una fuerza implacable. Al principio, Roma intentó controlarlos, ofreciéndoles tierras y estatus dentro del imperio, pero la tensión era constante. Los visigodos, acostumbrados a su propia forma de vida y a la libertad, resentían las imposiciones romanas. La corrupción y la ineficiencia del imperio solo empeoraron las cosas, creando un caldo de cultivo para el conflicto. La gota que derramó el vaso fue el trato brutal que recibieron los visigodos a manos de los generales romanos. La falta de suministros, el desprecio y la opresión avivaron la llama de la rebelión. Bajo el liderazgo de Alarico, un rey carismático y astuto, los visigodos se levantaron contra Roma, iniciando una serie de devastadoras campañas militares. En el año 410 c. Alarico y sus visigodos lograron lo impensable: saquearon Roma. La noticia recorrió el imperio como un rayo, sacudiendo los cimientos de la civilización romana. Fue un golpe devastador, una prueba irrefutable de que incluso la ciudad eterna podía caer ante la furia de los bárbaros. Este evento marcó un antes y un después en la historia de Roma. Pero la historia no termina con los visigodos. Piensa en los vándalos, una tribu germánica que tras años de migraciones y conflictos puso su mirada en el rico norte de África. Imagina sus barcos surcando el Mediterráneo, cargados de guerreros con sed de conquista. Eran feroces, sí, pero también astutos, capaces de aprovechar las debilidades del Imperio Romano para su propio beneficio. Su llegada marcó un antes y un después para la región. Con el tiempo, su control sobre el norte de África se consolidó. Ciudades como Cartago, antes un importante centro del imperio, cayeron bajo su dominio. Tú podrías imaginarte el pánico en las calles, el saqueo de templos y palacios, el sonido de las espadas chocando contra las armaduras romanas. El impacto fue devastador, no solo militarmente, sino también económicamente y culturalmente. El granero de Roma, como se conocía a África, se vio afectado por la inestabilidad y la violencia. La conquista vándala del norte de África representó una profunda herida para el Imperio Romano. No solo perdieron una provincia rica y estratégica, sino que también se debilitó aún más su poderío. La pérdida de acceso a los recursos y el grano de África contribuyó al declive económico del imperio, y la inestabilidad en la región tuvo consecuencias a largo plazo. Imagina el impacto de esta pérdida en la capacidad del imperio para defenderse de otras amenazas. Pero de entre todas las tribus bárbaras, ninguna infundió tanto terror como los hunos. Imagínate, la llegada de estos feroces guerreros a caballo provenientes de las estepas asiáticas. Sus tácticas eran brutales, sus ataques fulminantes, y su líder, Átila, se convirtió en una leyenda viviente. Su nombre solo bastaba para sembrar el pánico en el corazón del Imperio Romano. Átila, el azote de Dios, como lo llamaban algunos, lideró a los hunos en una serie de devastadoras incursiones. Recuerda, las ciudades que cayeron bajo su dominio, el
saqueo, la destrucción y el terror que dejaron tras de sí. El Imperio Romano de Occidente, ya debilitado, se vio obligado a enfrentarse a la implacable fuerza de los hunos. La batalla de los Campos Catalaúnicos, un enfrentamiento épico, marcó un punto crucial. Piensa en la magnitud de la lucha, la ferocidad de los combatientes y el impacto que tuvo en el equilibrio de poder. Aunque Átila no fue derrotado completamente, este enfrentamiento representó un freno a su avance imparable, un respiro para un imperio romano que ya agonizaba. Pero la amenaza no venía solo del este. Mientras los hunos aterrorizaban el continente, en el oeste, una nueva ola de invasores comenzaba a golpear las costas de Britania, los sajones. Imagina sus barcos, largos y oscuros, surcando el Canal de la Mancha, cargados de guerreros con sed de conquista. Llegaron desde la actual Alemania y Dinamarca, buscando nuevas tierras y oportunidades, y encontraron una Britania debilitada por décadas de inestabilidad interna y la presión constante de otras tribus. Su avance fue implacable. Pueblo tras pueblo cayó ante su fuerza bruta y su táctica de guerra, que combinaba asaltos rápidos con la ocupación sistemática del territorio. El ejército romano, ya diezmado y con pocos recursos, apenas podía contener la marea invasora. Tú te preguntarás, ¿cómo lograron los sajones tal éxito? Pues bien, su movilidad y capacidad de adaptación a la guerra en terrenos diversos fueron clave. La caída de Britania bajo el dominio romano fue un proceso gradual, pero la presión sajona fue definitiva. Con el tiempo, los sajones no solo conquistaron la isla, sino que también dejaron una profunda huella en la cultura británica. Su lengua, sus costumbres e incluso su estructura social se integraron con la cultura romana preexistente, creando un crisol que daría forma a la Inglaterra que conocemos hoy. Piensa en esto, la influencia sajona se extiende hasta nuestros días. Pero mientras los sajones asolaban Britania, en el continente europeo, otra fuerza se elevaba, los francos. Tú ya sabes que el Imperio Romano, debilitado por las constantes invasiones, ya no era la potencia de antaño. Los francos, inicialmente tribus germánicas, aprovecharon esta debilidad. Imagina sus feroces guerreros cruzando ríos y bosques, conquistando territorios, poco a poco consolidando su poder. Su ascenso fue gradual pero implacable. A través de alianzas estratégicas, conquistas militares y una hábil política, los francos fueron extendiendo su dominio. Piensa en el impacto de sus victorias sobre el ya tambaleante Imperio Romano. Sus incursiones no solo debilitaban las fronteras, sino que también contribuían a la desestabilización interna del imperio. Con el tiempo, el reino franco se convirtió en una potencia dominante en Europa occidental. Figuras como Clodoveo I unificaron a las diferentes tribus francas, creando un reino poderoso que sentó las bases para lo que luego sería el Imperio Carolingio. Recuerda que este imperio, siglos después, jugaría un papel fundamental en la configuración de Europa durante la Alta Edad Media. Pero la clave del éxito bárbaro no residía solo en su fuerza bruta. Tú, imagina sus ejércitos, compuestos por guerreros montados, ágiles y expertos en la guerra de guerrillas. A diferencia de las legiones romanas, pesadas y lentas, ellos se movían con una velocidad asombrosa, atacando y desapareciendo en la inmensidad de los bosques y montañas. Esta movilidad les permitía elegir el terreno, sorprendiendo a los romanos en lugares inesperados. Las emboscadas eran su arma favorita. Tú podrías ver cómo aprovechaban el conocimiento del terreno para tender trampas mortales a sus enemigos. Utilizaban el terreno accidentado, los bosques y ríos para ocultarse, lanzándose sobre los romanos con una ferocidad devastadora antes de que pudieran reaccionar. Los bosques se convertían en sus aliados, ofreciendo una protección perfecta para sus tácticas de desgaste. Y no solo eso, los bárbaros también dominaban la guerra de guerrillas, una estrategia de desgaste que minaba la moral y la efectividad del ejército romano. Evitaban grandes batallas campales, prefiriendo una serie de ataques rápidos y sorpresivos contra las líneas de suministro, los destacamentos aislados y las guarniciones menores del imperio. Así desgastaban lentamente al gigante romano, obligándolo a una guerra de desgaste que Roma no estaba preparada para afrontar. Piensa en Alarico, rey de los visigodos. Tú sabes que su nombre resuena aún hoy por su audacia. Él no solo lideró a su pueblo en una larga y compleja migración, sino que también se atrevió a desafiar al mismísimo Imperio Romano, culminando en el saqueo de Roma en el año 410. Un evento que sacudió los cimientos del mundo conocido. Luego está Atila, el temible rey de los hunos. Su nombre evoca imágenes de devastación y terror. Tú te imaginas sus hordas arrasando Europa, imponiendo su voluntad con una ferocidad sin igual. Atila, un maestro estratega, unió a diversas tribus nómadas bajo su mando, creando un imperio formidable que llegó a amenazar tanto al Imperio Romano de Oriente como al de Occidente. Pero no fueron solo Alarico y Atila. Muchos otros líderes bárbaros dejaron su huella en la historia. Genserico, rey de los vándalos, con su audaz saqueo de Roma en el 455,
o Odoacro, el jefe germánico que depuso al último emperador romano de Occidente en el 476, son solo algunos ejemplos. Cada uno a su manera contribuyó a la transformación del mapa político de Europa. Así que, ¿tú crees que los bárbaros fueron los únicos culpables de la caída del Imperio Romano de Occidente? Pues piensa un poco más. Sí, sus invasiones fueron devastadoras, pero Roma ya estaba bastante debilitada. Centurias de guerras civiles, inflación galopante, un ejército cada vez menos efectivo, el imperio estaba carcomido por dentro, como un árbol viejo al que le falta la savia. La administración imperial era ineficiente, la corrupción estaba a la orden del día y la presión fiscal sobre la población era insoportable. Imagina la frustración de la gente viendo cómo sus impuestos no servían para mejorar sus vidas, sino para financiar las lujosas vidas de los poderosos. ¿Te sorprende que muchos buscaran refugio en las promesas de los líderes bárbaros? Las invasiones bárbaras fueron el golpe final, sin duda, pero fueron la gota que colmó el vaso, un vaso ya lleno hasta el borde de problemas internos. Piensa en la división del imperio, en la incapacidad de Roma para adaptarse a las nuevas circunstancias. El Imperio Romano de Occidente no cayó por una sola causa, sino por una compleja interacción de factores internos y externos. Pero la historia no termina con la caída de Roma. Piensa en lo que quedó. Los pueblos bárbaros no solo destruyeron, también construyeron. Su influencia se extendió por toda Europa, moldeando las futuras naciones y culturas. ¿Te imaginas un mundo sin el legado visigodo en España o sin la huella franca en Francia? Sus sistemas legales, mezclados con el derecho romano, dieron forma a los códigos legales medievales. Sus idiomas se entrelazaron con el latín, creando las bases de las lenguas romances que hablamos hoy. No fueron solo invasores, fueron fundadores, los arquitectos de una nueva Europa. Incluso en la arquitectura y el arte, su influencia es palpable. Piensa en los estilos arquitectónicos que surgieron, en las nuevas formas de expresión artística. La fusión de culturas creó algo único, algo nuevo, que no hubiera existido sin la llegada de estos pueblos. Espero que hayas disfrutado este viaje al pasado. Si te gustó, dale like y suscríbete para más vídeos sobre historia. ¿Qué te pareció el impacto de los bárbaros? Déjalo en los comentarios.